Dios les bendice. Qué alegría compartir nuevamente este espacio de reflexión. Dios les bendiga. Es un privilegio continuar profundizando juntos en estos temas fundamentales. Así es. Seguimos adelante en nuestra serie sobre las declaraciones de Chicago. Esos documentos, cruciales, elaborados por el Concilio Internacional sobre la Infalibilidad Bíblica, el ICBI, ¿verdad? Allá a finales del siglo XX. Este es nuestro segundo encuentro dedicado a ellas. El segundo, ¿sí? La vez pasada, recordarán, nos enfocamos en la primera declaración, la de 1978. El tema central... La infalibilidad bíblica. Y, el corazón de esa afirmación es que la Biblia, pues por ser la palabra de Dios, es completamente veraz, confiable en todo lo que afirma. Exacto. Desde su origen divino hasta, los detalles históricos, científicos. Y se señaló que negar esto es, básicamente, hacer a un lado el testimonio de Cristo mismo y del Espíritu Santo. Precisamente. Y recordamos que se enfatizó mucho cómo esta convicción no es algo nuevo, no es una invención reciente, es parte esencial de la fe histórica de la Iglesia. Claro. Y aunque, la inspiración estrictamente hablando se aplica a los autógrafos, a los originales. A los manuscritos originales, sí. Exacto. La providencia divina, pues nos ha permitido tener copias y traducciones fieles. Y eso nos da una confianza sólida en el texto que tenemos hoy. Así que la infalibilidad no es una doctrina ya aislada, sino la base para una fe robusta. Totalmente. Pero, claro, afirmar que la Biblia es infalible nos lleva casi de inmediato a la siguiente pregunta, ¿no? Que es crucial. Si es la palabra de Dios sin error, ¿cómo debemos entenderla? Exacto. ¿Cómo la leemos? 32, que trata sobre la hermenéutica bíblica. Los mismos eruditos de la Cumbre Segunda del ICBI, fíjate, reconocieron que creer en la infalibilidad es vital, sí, pero su valor práctico depende enteramente de que comprendamos correctamente lo que la Escritura significa. Así es. La hermenéutica, que es, el arte y la ciencia de la interpretación. No es como un apéndice opcional, ¿sabes? Es inseparable de la infalibilidad. Entiendo. Si no sabemos cómo interpretar fielmente la palabra infalible, pues la doctrina misma de la infalibilidad podría quedar vacía, ¿no? Claro, sin aplicación real. Justo. Entonces, esta segunda declaración busca precisamente eso, establecer los principios para una interpretación que honre la naturaleza divina y, claro, la autoridad de la Escritura. Ok. A ver, exploremos esto un poco más. La necesidad de esta segunda cumbre, de esta declaración, surgió porque, afirmar que la Biblia es verdad no es suficiente si luego cada quien la interpreta como quiere, ¿no? Distorsionando el mensaje. Exacto. ¿Cómo aborda la declaración esta conexión? O sea, entre ser infalible y cómo la interpretamos. Pues mira, Norman Geisler en su comentario sobre esto lo dice muy claro. Separar hermenéutica e infalibilidad es un error. Fatal. Si la Biblia es verdadera, eso significa que hace afirmaciones que corresponden a la realidad, a cómo son las cosas. Ok. Y la hermenéutica es, la disciplina que nos ayuda a discernir cuáles son esas afirmaciones y cómo entenderlas según la intención del autor divino, que habló a través de los autores humanos. Ya veo. De hecho, esta declaración del 82 es en buena medida una expansión necesaria de algo que ya estaba en la primera declaración. Específicamente el artículo 18, que ya apuntaba hacia la interpretación gramático-histórica. Ah, claro, lo recuerdo. Entonces, en lugar de ir artículo por artículo, que son varios, chance podríamos agrupar los principios clave, ¿te parece? Por ejemplo, ¿qué dice sobre la naturaleza misma de la Escritura y su autoridad? Como punto de partida para interpretarla. Me parece excelente idea. Un primer pilar fundamental es la afirmación de que la autoridad de la Escritura es la autoridad de Dios mismo. Y esta autoridad es inseparable de la autoridad de Cristo. Eso lo dice el artículo 1. O sea, no puedes separar a Cristo de la Escritura. No puedes decir, acepto a Cristo pero relativizo la Biblia. O al revés. Van juntos. Y aquí viene algo fascinante, una analogía muy poderosa en el artículo 2. Así como Cristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre, Sí. la Escritura es, de manera indivisible, palabra de Dios en lenguaje humano. ¡Qué buena analogía! Eso es crucial, porque impide tratar la parte humana de la Biblia, su lenguaje, los géneros literarios, el contexto histórico,
como si eso fuera fuente de error o algo que se puede quitar. Justo. Es como una defensa contra lo que a veces llaman docetismo bíblico, ¿cierto? Esa idea de que lo humano es como una cáscara defectuosa que no importa. Exactamente. Combate esa visión. La forma humana de la Escritura, igual que la humanidad de Cristo, no implica error, no implica imperfección en su mensaje divino. Ok. Y esta palabra divino-humana tiene un enfoque muy claro, la persona y la obra de Jesucristo. Eso dice el artículo 3. Cualquier interpretación que lo margine o que lo reinterprete de forma fundamental, pues falla en su propósito central. Centrada en Cristo. Centrada en Cristo. Y además, el artículo 6 afirma que la verdad bíblica es objetiva, corresponde a la realidad. No es nomás una expresión religiosa subjetiva, no, representa las cosas como son. Entendido. Entonces, si la Escritura tiene esta autoridad divina, es objetivamente verdadera, centrada en Cristo, ¿qué papel jugamos nosotros, los intérpretes humanos, y el Espíritu Santo? ¿Cómo nos acercamos al texto? Bueno, ahí entran otros artículos clave. Los artículos 4 y 5 resaltan el papel indispensable del Espíritu Santo. Él es el autor último, ¿no? Y es quien ilumina al creyente para entenderla, para aceptarla por fe. Y para aplicarla, supongo. Y para aplicarla, claro. Sin su obra, la interpretación se quedaría en un ejercicio puramente académico, intelectual. Pero, y esto es crucial, el Espíritu nunca guía una interpretación que contradiga lo que la misma Escritura enseña. Su iluminación siempre va de acuerdo con la palabra. Eso es un candado importante. Y nos lleva a nuestra responsabilidad como intérpretes, ¿no? ¿Qué dice la declaración sobre nuestras ideas previas, las filosofías del mundo que a veces traemos sin darnos cuenta al texto? Uy, ese es un punto vital hoy en día. El artículo 19 es muy directo. Dice que cualquier precomprensión que traigamos, cualquier idea previa, debe ser compatible con la Escritura y, sobre todo, debe estar sujeta a corrección por ella. O sea, la Biblia nos corrige a nosotros, no al revés. Exactamente. No podemos imponerle marcos de afuera como el naturalismo filosófico o el evolucionismo como si explicara todo, o el cientificismo o el relativismo cultural, y forzar la Biblia que encaje ahí. ¡Qué desafío! Es un llamado a la humildad intelectual ante la palabra, dejar que ella nos moldee. Un llamado muy fuerte, sí, en una cultura que seguido pone la autonomía humana por encima de todo. Bueno, entonces ya tenemos clara la naturaleza de la Escritura, la actitud del intérprete. ¿Cuál es el método de interpretación que la declaración defiende? ¿Cuál es el camino a seguir? El corazón metodológico, digamos, está en el artículo 15. Este aboga por interpretar la Biblia según su sentido literal o normal. ¿Literal o normal? ¿Qué significa eso exactamente? Buena pregunta. La declaración aclara que esto significa el sentido gramático histórico. Es decir, buscar el significado que el escritor humano, guiado por el Espíritu, intentó comunicar a sus lectores originales, en su contexto. Entiendo. Analizar la gramática, el significado de las palabras de esa época, el contexto histórico. Exacto. Las formas literarias que usó. Todo eso, sin imponerle significados que vengan de fuera. Y dentro de este marco gramático histórico, ¿cómo manejamos el tema del significado? Porque a veces uno oye decir, bueno, este texto significa esto para mí y aquello para ti, como si pudiera significar muchas cosas distintas. Justo ahí es donde el artículo 7 es fundamental. Y muy contracultural, la verdad. Afirma que el significado de un texto bíblico, o sea, lo que el autor quiso comunicar, es único, definido y fijo. Único, definido y fijo. ¡Wow! Sí, esto choca de frente con la idea relativista de que el significado lo crea el lector o que cambia con el tiempo. No, nuestra tarea es descubrir ese significado original. Pero entonces, ¿no puede tener aplicaciones para hoy? Claro que sí. Y esa es la distinción vital que hace el artículo. Ese único significado original puede y debe tener múltiples aplicaciones relevantes, para distintas situaciones, distintas épocas, distintas personas. Pero la aplicación siempre deriva del significado original. No lo reemplaza ni lo contradice. O sea, primero entendemos qué quiso decir el autor y luego vemos cómo se aplica eso a nuestra vida hoy. Exactamente. Es crucial distinguir significado de aplicación. Eso nos salva del relativismo, pero también de pensar que la Biblia ya no nos dice nada hoy. Clarísimo. Ahora,
La Biblia usa muchísimos géneros literarios, ¿no? Poesía, historia, profecía, parábolas, cartas. ¿Cómo encaja eso en la interpretación literal o gramático-histórica? Muy buena pregunta. El artículo 13 valora lo que se llama la crítica de géneros como una herramienta útil. Es esencial reconocer si estamos leyendo un salmo, una narrativa histórica o una carta, para entender cómo está comunicando la verdad. Claro, no lees un poema igual que lees una ley. Exacto, pero el mismo artículo lanza una advertencia importante contra un mal uso de esta herramienta. Dice, no debemos imponer categorías genéricas, como decir esto es un mito o esto es una saga, a pasajes que claramente se presentan como históricos, si al hacerlo negamos su contenido factual, su historicidad. ¿Podrías darnos un ejemplo de ese mal uso para que quede más claro? Claro. Por ejemplo, si la escritura consistentemente presenta a Adán como el primer hombre histórico y personajes como Pablo o incluso Jesús mismo se refieren a él así, Sí. pues etiquetar Génesis 1 al 3 simplemente como mito no histórico, basándote en presuposiciones de afuera, sería un uso ilegítimo de la crítica de géneros según esta declaración. Entiendo. Aunque sea una narrativa con elementos literarios, se presenta como algo que ocurrió. Exacto. Lo mismo aplicaría a eventos como el diluvio o figuras como Jonás. El artículo 14 refuerza esto diciendo que los eventos y dichos registrados corresponden a la historia real. Y hay un artículo específico, el 22, que afirma el carácter factual de Génesis 1 al 11. Rechaza interpretaciones puramente simbólicas o mitológicas de esos capítulos fundacionales. Se trata de respetar cómo se presenta el texto a sí mismo. Entendido. El método gramático histórico respeta el género, pero no lo usa como excusa para quitarle la historicidad cuando el texto la afirma. Esto nos lleva a una última área importante, creo. ¿Cómo se relaciona la verdad de la Biblia con el conocimiento que obtenemos de otras fuentes? Pienso en la ciencia, la historia. Ujú. El artículo 20 aborda eso. Afirma la coherencia de toda verdad, porque Dios es el autor de toda ella, tanto la que reveló en la Escritura como la que descubrimos en la creación, ¿no? La verdad es una sola. Exacto. Por lo tanto, los hallazgos de la ciencia o la historia, si están correctamente interpretados, no pueden contradecir la Escritura correctamente interpretada. Pueden chocar nuestras interpretaciones humanas, pero no la verdad en sí. Ok, y pueden ayudar. Los datos de afuera. Sí, claro. Los datos extrabíblicos pueden ayudar a iluminar el contexto bíblico o incluso a corregir interpretaciones humanas erróneas de la Biblia. A veces se me ha entendido mal un pasaje por no conocer bien el contexto histórico o científico. Ya. Sin embargo, y este es el punto crucial del artículo, la enseñanza clara de la Escritura tiene la primacía. No puede ser invalidada por teorías científicas o históricas que vengan de afuera. La Escritura es la norma final, la norma normans non normata, como decían los reformadores. La norma que norma, pero que no es normada por otra cosa. Qué importante eso último. Entonces, resumiendo un poco estos principios hermenéuticos que hemos visto, partimos de una escritura que es divino-humana, con autoridad, veraz, centrada en Cristo. Correcto. Nos acercamos a ella con humildad, pidiendo la guía del Espíritu, dispuestos a que corrija nuestras ideas preconcebidas. Ujú. Usamos el método gramático histórico para descubrir el significado único y fijo que el autor original quiso comunicar respetando los géneros literarios, pero sin negar la historicidad donde se afirma. Así es. Y entendemos que toda verdad es coherente, viene de Dios, pero la Escritura es la autoridad final. ¿Es así? Lo has resumido perfectamente. Ese es el marco que propone la declaración. Y bueno, ¿qué implicaciones prácticas tiene abrazar este marco? Para el creyente común, para nosotros que buscamos entender la palabra. Pues las implicaciones son enormes, la verdad. Primero, nos protege del caos del subjetivismo, ¿no? Del relativismo interpretativo donde la Biblia acaba diciendo lo que cada quien quiere oír. Sí, eso es un peligro real. Nos da confianza. Confianza en que, a través de un estudio diligente, cuidadoso y dependiendo del Espíritu, podemos acceder al mensaje que Dios quiso comunicar. Podemos entenderla de verdad.
Podemos. Nos orienta a buscar siempre la intención original del texto centrada en Cristo para luego poder aplicarla fielmente a nuestras vidas. Como dice la introducción de la declaración, citando 2 Timoteo 2:15, nos equipa para ser obreros aprobados, que usan bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. No es un mero ejercicio intelectual, ¿sabes? Es algo vital para la salud espiritual, doctrinal y hasta misional de la Iglesia. Definitivamente. Bueno, pues hemos profundizado bastante hoy en esta segunda declaración de Chicago, la de hermenéutica bíblica. Vimos su conexión inseparable con la infalibilidad que tratamos antes. Repasamos principios vitales, la autoridad y naturaleza de la escritura, el rol clave del espíritu y también nuestra responsabilidad como intérpretes, el método gramático histórico, eso del significado único con aplicaciones múltiples y cómo se relaciona con el conocimiento externo. Sí, es un llamado a la fidelidad y también al rigor en nuestra lectura de la palabra, a reconocerla como lo que es, la voz de Dios para nosotros, totalmente confiable y además suficiente. Una hermenéutica sólida, pues, es como el puente necesario entre esa verdad infalible de la Escritura y su impacto transformador en nuestras vidas. Y justamente ese impacto transformador será el tema de nuestro próximo encuentro. Con eso concluiremos esta serie analizando la tercera declaración de Chicago, la que aborda la aplicación bíblica, la CCBA. ¡Ah, qué bien! Si la Biblia es infalible, y ya vimos cómo interpretarla correctamente. Bueno, ¿cómo se traduce eso a la práctica? A los desafíos concretos de la vida cristiana en el mundo de hoy. Esa va a ser una conversación crucial, ¿eh? Sobre cómo llevar la palabra, pues, del papel a la acción. Cómo la verdad bíblica debe moldear nuestra ética, nuestras decisiones, nuestro testimonio, en todas las esferas de la vida. Estoy segura que sí. Mientras esperamos ese encuentro, dejo una pregunta para la reflexión personal. En un tiempo como el nuestro, donde la idea misma de una verdad objetiva, de un significado fijo, es cuestionada constantemente, ¿qué desafíos prácticos enfrentamos al sostener que la Biblia sí tiene un mensaje único y divinamente inspirado? ¿Y qué responsabilidades nos impone esta convicción en nuestra forma de vivir y de compartir nuestra fe? Una pregunta fuerte para quedarse pensando. Pues sí, muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Que la bendición de Dios repose sobre cada uno. Dios les bendiga grandemente. Y hasta nuestro próximo estudio.